en los ámbitos de salud, educación, vivienda y laboral. Ya, esto, en realidad, conversando con el colega Victoria Sebastián, de hecho, por eso usted, aparte de mi nombre, ven el nombre del colega, ¿verdad? Concordamos, ¿no es cierto?, de que es importante, a lo mejor, por lo menos en esta última semana, establecer alguna suerte de contenido que tenga relación con esta importante junta democrática que se va a llevar a cabo dentro de poco. Ya nuestro país está convocado a renovar el presidente de la República, ¿no es cierto?, para el periodo 2022-2026, ¿ya? A no mediar un cambio en los plazos, pero el 11 de marzo del 2022, ¿cierto?, el presidente que en primera o segunda vuelta sea elegido deberá asumir, ¿ya? Por lo tanto, es importante este tema. Hay otras más elecciones, ¿eh? También, por ejemplo, diputados, visto por ahí en los carteles y propaganda, consejeros regionales, etcétera. Pero sin duda que la elección presidencial siempre cobra mucha importancia, ¿ya? Ahora, a veces, y eso es mucho más común de lo que se piensa, de repente el número y la identidad de los candidatos no es tan sabida de lo que se cree. Se los digo, o sea, a mí en lo personal, a muchas personas que me han preguntado a mí, ¿qué candidatos van? ¿Ya? Porque siempre me pregunta, no sé, está claro que el voto es secreto, ¿no es cierto? Pero uno pregunta ese último conversación, ¿por qué vaya a votar tú tal? Entonces, que no sé, porque ahora que no conozco a los candidatos, y de verdad que a veces me he topado con testimonios como ese, ¿ya? Por ahí está el listado de candidatos que se van a presentar, ¿verdad?, dentro de poco. Esto es en noviembre, la elección. La fecha, 21 de noviembre, exactamente, gracias, Francisco. ¿Ya? Tenemos, ¿verdad?, Eduardo Ortiz, la agrupación UPA, digamos, vamos a ver qué significa, Marco Rodríguez Minami, el PRO, ¿ya?, Partido PRO, Yanna Proboste, Nuevo Pacto Social, José Antonio Caz, Partido Republicano, Franco Parisi, Partido Demócrata Cristiano, perdón, dije mal, Partido de la Gente, Sebastián Sichel, Vamos Chile, o Chile Vamos, he cambiado tantas veces el nombre, ¿ya? Es Chile Podemos Más, ¿ya? Esto está correcto ahí. Es Chile Podemos Más, se llama el nombre, ¿ya? Gabriel Boris, Apruebo Dignidad. Bueno, entonces, esos son los candidatos cuanto a los nombres. Ahora, previamente a eso, es necesario saber, o a lo mejor ustedes me lo pueden decir, cuando uno habla, por ejemplo, estos candidatos son de izquierda, estos son de derecha, ¿qué significa eso? Digo yo, por ejemplo, Gabriel Boris, Eduardo Ortiz son de izquierda, por ejemplo. Digo, Antonio Caz, o en este caso, o sea, Tancícer son de derecha. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe algo de respecto? Tanto presencial como en casa. ¿Quién sabe, por ejemplo? Creo que es derecha e izquierda. ¿Por qué a Boris, Gabriel, se le cataloga ya, él es de izquierda? ¿Por qué Juan José Antonio Caz es de derecha? ¿Qué es la diferencia? Maestro, póngale. Se entiende en términos generales que la gente de izquierda es más afín a ideas más actuales, modernas o contemporáneas. La gente de derecha puede ser más conservadora, más tradicional. ¿Ah? Bueno, diste un clavo. Generalmente se ha asociado, por ejemplo, a la derecha, defensores de valores nacionales, familia, propiedad, libertad de expresión, etc. Y el sector más bien de izquierda, valores como más contemporáneos, como bien tú dices, igualdad, dignidad, equidad. Antaño, por ejemplo, se hacía otra diferenciación, por ejemplo, lo que se decía derecha apoyaba más bien a la libertad de producción, ¿cierto? Al grupo empresarial, apoyaba bien cualquier proyecto que te implicara, por ejemplo, el emprendimiento individual, ¿verdad? En cambio, los grupos de izquierda es más bien por la asistencia social, un Estado solidario, ¿ya? Ahora, ciertamente eso es como un contexto macro, el cual estuviste bastante cercano, digamos. Sin embargo, hay como otras ideas que han ido apareciendo, ¿ya? Y que es como transversal de repente incluso a esta clásica división entre izquierda y derecha, por ejemplo. Por cierto, la lucha de género. Ya, tradicionalmente se decía, ¿verdad?, que
la lucha de género va más cercana a una sensibilidad de izquierda. ¿Ya? ¿Pago preguntarme ahí? Sí, Janet. ¿Ya? Dice por sus ideologías políticas que van desde una visión más capitalista y socialista, ¿Ya? de derecha e izquierda respectivamente, y Graciela dice porque representan a su partido político. Ya, gracias, Janet y Graciela. Claro, de hecho, por ejemplo, se decía que en todos los países el mundo occidental, digamos, decir, por ejemplo, derecha era pro-capitalista, decir izquierda pro-socialista, ¿ya? Y en gran medida eso sigue siéndolo. Lo que pasa es que, como dije recién, hay otros tópicos sociales, de género, de tipo, ¿no es cierto?, culturales, el mundo indígena, el mundo ecológico. El ser ecologista, por ejemplo, uno por ser ecologista es de izquierda. Claro, en el discurso, en la lucha, ¿verdad?, en la propaganda, en la pancarta, obviamente el mundo ecologista está más cercano de la izquierda que de la derecha. Está claro que sí. Así como también, por ejemplo, personas que defienden ideales nacionalistas, patria, soberanía u orden. Generalmente se dice que todo partidario del orden público férreo es de derecha, ¿ya? Antaño se hacía la siguiente visión, que la persona que era proclive a la derecha era facho, persona que era por la izquierda era el rojo, ¿ya? O comunacho. Era como, igual como terminología un poco de insulto, ¿sí? ¿Ya? Facho, comunacho, ¿ya? O Rogelio, ¿ya? Momio, ¿ya? Ahora, si hay que decir que hoy día hay muchos matices, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Claro, existe una estructura, los pilares, ¿verdad? Está claro que en general la izquierda va por la integración social, por la equidad, por la igualdad, por las oportunidades, por la solidaridad, ¿ya? La derecha en general va por la libertad de producción, el orden público, la libertad individual, la democracia en el sentido liberal del término, ¿ya? También otro punto importante tradicional de derecha era justamente los valores patrios. ¿Ya? No sé, pues, incluso hasta por ejemplo, cómo se ejecutaban la cueca, hay diferencias. La cueca, por ejemplo, cultivada por gente de izquierda, era la cueca urbana, la cueca chora, ¿ya? De salón, de ciudad, digamos, ¿ah? El tipo con terno, chica, ¿verdad?, con minifalda, se está bailando, ¿ya? En cambio, la cueca de derecha era la cueca de guaso, ¿ya? Guaso, jota, manta bonita, la mujer de China de salón, ¿verdad? Era típico. Esta es cueca de fachos, esta es cueca de comunachos. Increíble, o sea, hacen eso. Y era muy notorio. Ya, hoy día no, hoy día hay un poco más de transversalidad. ¿Ya? Muchas personas que mejor pueden tener una idea de derecha, puede gustarle la coca chora, por ejemplo. ¿Ya? Y no necesariamente, pero por lo general era así, ¿ya? La cueca de salón, el guaso de dueño fundo, por ejemplo, generalmente era más bien proclive a la derecha. En cambio, el cultor del folclore más bien popular, estoy pensando, no sé, en un Víctor Jara, estoy pensando en un Patricio Mann, que murió hace poco, ¿ya? Eso era más bien gente proclive a la izquierda. Como ahí dice, algo que saber, ¿verdad? Además de las votaciones presidenciales, también, ¿verdad?, en el caso de la región de Valparaíso, se va a votar por consejeros regionales y por diputados, ¿ya? Por diputados. Por eso uno ve, pues ahí, no sé, pues, no quiero ni nombrar ningún nombre específico para no sentir propaganda, pero supongamos ya, Verdesi, Chiara, no sé cuánto, Pardo, Quistamella, Belén Chaguán, etc. Todos esos nombres que ustedes han visto, a lo mejor ya en la publicidad, apuntan hacia los consejeros regionales, CORE y los diputados, ¿ya? Bueno, en esta presentación se abordarán los siguientes temas: salud, educación, vivienda, el tema laboral y tributación, es decir, impuestos. Es decir, que nos entregan, que nos proponen los distintos candidatos en relación a esos diferentes e importantes temas, ¿ya? El primero se los presento, ¿ya? Eduardo Artés, de la Unión Patriótica, un señor, ¿no es verdad?, que, por así decirlo, en el arco izquierda-derecha vendría siendo como más bien izquierda-izquierda. Incluso él se dice que, a sí mismo, que don Eduardo, profesor, se parece profesor primario, ¿ya?, con distintas militancias, ¿verdad? De hecho, un tiempo fue parte del Partido Comunista, pero después salió y formó otra institución o organismo más a la izquierda aún. Él se define, ¿verdad?, como el único de izquierda de verdad, digamos, que todo el resto serían más bien matices dentro de una burguesía. De hecho, el Logan lo dice: a refundar Chile, ¿ya? Entre los temas más importantes que se señalan, ¿verdad?, entrar al programa, Eduardo Artés, por ejemplo, se ha mostrado un
partidario bastante fiel y consecuente del régimen de... Ya siempre en todos los foros lo defiende, lo mismo que el régimen de Corea del Norte, da sus razones por qué lo hace. ¿Ya? Eduardo Artés, de lo que es UPA, Unión Patriótica de Chile. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que plantea? Cualquier aporte o cosa que no se entiende, me preguntan, no tengo ningún problema, siempre se lo he dicho. ¿Qué se plantea, verdad, a nivel de salud, seguridad alimentaria y propiedad? ¿No es cierto? En ese sentido, a pesar de su condición u opción, mejor dicho, de hombre de extrema izquierda, Eduardo Artés plantea que se debe proteger a las pymes, es decir, la pequeña y mediana empresa, el emprendimiento. ¿No es cierto? Sin embargo, de aquí hay un tema así bien importante, cómo don Eduardo lo va a poder conciliar, digamos, a pesar de que él dice que pretende proteger a las pymes, pequeña y mediana, ¿no? Emprendedor, la empresa ya, el Estado participa como principal productor. ¿Ya? Recuerden que la mayoría de los regímenes de sello socialista, el más claro o extremo de ellos fue el estalinismo, ¿cierto? Ciertamente el Estado no solamente era el principal productor, sino que tenía la producción de manera como monopolio, ¿ya? Entonces, bueno, justamente él plantea eso. En buena parte va a proteger a las pymes, es decir, proyectos individuales de producción, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, plantea que el Estado debe ser el principal productor, ¿cierto? Sería interesante saber si el Estado va a entrar en competencia con las pymes o como una suerte de alternativa, ¿ya? Pero no plantea muy bien. ¿Ya? En cuanto a la propiedad, que también siempre, el tema de la propiedad es una clave diferenciación que se hace entre izquierda y derecha, ¿ya? Para la derecha, por ejemplo, la propiedad fundamentalmente está en manos privados, en cambio la izquierda en manos estatal, ¿ya? O sea, de acuerdo al concepto de propiedad, el Estado debe coordinar público, privado, mixto, ¿no es cierto? El Estado debe ser un coordinador, dice Eduardo Artés. Una propiedad desde el punto de vista privado que debe ser pequeña y mediana, ¿ya? Pero, ojo, que también Eduardo te señala o legitima la opción de la expropiación, ¿ya? Cuando la propiedad privada atenta contra intereses generales de la nación, conveniencias del Estado, es lícito, válido, legítimo expropiar. Porque generalmente los regímenes, ¿verdad?, de tipo de izquierda, cualquiera sea el matiz de ellos, ¿verdad?, generalmente el tema de las expropiaciones es muy, muy importante. Es fundamentalmente el blanco de expropiación de estos regímenes, ¿verdad?, en lo cual se identifica don Eduardo Artés, ¿cierto? El blanco de expropiación sería la gran propiedad. Aquí en Chile, por ejemplo, de los tiempos coloniales, pasamos por los siglos XIX fundamentalmente, había un tremendo latifundio de tierras muy improductivas. Y el Estado, con otras normas, por supuesto, legalmente y en democracia, ¿verdad?, fue expropiando eso, ¿ya?, para ir eliminando la gran propiedad agrícola que estaba en manos de unas pocas familias en Chile, ¿ya? Se le decía en ese tiempo las familias de apellido de vinos, los Unturraga, los Errazo, los Panquehue, los Conchaitoros, etc., ¿ya? ¿Verdad? Tal cual. Familias de apellidos de vinos. ¿Por qué? Porque también en muchas de esas propiedades habían importantes viñas. Entonces, el blanco importante de la expropiación sería, ¿verdad?, la gran propiedad. Terminar con la gran propiedad agrícola, por ejemplo, que a la larga es malo, desde el punto de vista de Eduardo Artés y sus seguidores. Dice, independencia económica, política, planes a mediano plazo, ¿ya? ¿Cómo entiende Eduardo Artés y la Unión Patriótica, verdad?, la independencia económico-política? Expropiar grupos económicos, ¿ya? Expropiar los grandes grupos económicos. Aquí en Chile tenemos importantes grupos económicos que desde la vereda contraria a ellos se les llama los dueños de Chile. Antes ellos se decía el sector Lusic, pues todavía, ¿verdad?, el sector Angelini, ¿verdad?, que eran del sector Vial Larraín, importantes gente, empresarios, ¿verdad?, y sus vínculos, los Mate, los Vial, bueno, ellos, y que estaban presentes casi todas, muchas actividades. Mira, te pongo un botón de muestra, incluso un tema para muchos sensibles, entre ellos yo. Colo Colo, por ejemplo,
hay dos grupos de pugna al interior de Colo-Colo. Uno, liderado por Leonidas Vial, ¿eso es ese apellido? ¿Ya? Y el otro por Moza, ¿ya? Y una cosa, una de las ideas que plantea Moza es que él es contrario a los grandes grupos económicos, ¿ya? Moza es empresario también sería también, pero él siempre se ha planteado, ¿verdad?, que es como un empresario antiempresario. Es bastante complejo definir eso, digamos, un empresario antiempresario. En cambio, Vial viene de estos otros grupos tradicionales, ¿ya? Bueno, según Eduardo Ortiz, un tema era la expropiación de grandes grupos económicos. Ya, después también el sistema planificado central para Eduardo Ortiz y esta coalición, ¿verdad? La economía debe ser planificada por el Estado. No puede haber una economía libre o economía de mercado, por ejemplo, ¿ya? El Estado, de acuerdo a criterios sociales, solidarios, basados en la igualdad y la equidad, debe ser capaz de fijar precios, debe tener la potestad de fijar precios. No el mercado, no la libre competencia. Porque muchas veces, de acuerdo a esta mirada, ¿verdad?, la libre competencia no favorece a los más vulnerables, ¿ya? Y una realidad, digamos, eso es cierto. La libre competencia no favorece, por ejemplo, a los que tienen menos, ¿se dan cuenta? A menos que sea una libre competencia absoluta, ¿ya? Y el productor, ¿cierto?, el oferente, logre dar con un precio atractivo calidad y vender más, instalar más su producto por eso, por calidad y precio, ¿ya? Que supone que es la competencia, ¿no es cierto?, económica perfecta. Lamentablemente existen otros fenómenos, ¿verdad?, en los cuales la libre competencia, y de hecho hay una fiscalía que vela porque se cumpla la libre competencia cuando existen los llamados dumping o oligopolio, o colusión, cuando distintos productores se ponen de acuerdo en fijar precios, por ejemplo, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, del escándalo que hubo tiempo por el papel confort, ¿se acuerdan? Por las farmacias, por los pollos. O sea, que dos competidores en secreto, ya es hermano, que se queda en secreto, fíjate, se ponen de acuerdo en fijar un precio, eso está penado, fíjate, eso es delito económico. Colusión, exactamente, ¿ya? O, por ejemplo, en el papel son competidores y en la práctica, ¿verdad?, pertenecen al mismo dueño. Por eso, por ejemplo, cuando una institución compra a otra, antes de concretizar esa compra, el Estado, ¿verdad?, o la ley antimonopolios fiscaliza de que esa compra no esté dañando la libre competencia. No sé, pues supongamos que el día de mañana Superpollo compre a Aristía y compre a Pancho Pollo, que son las más grandes, ¿cierto? Pancho Pollo, Aristía, Superpollo, las tres cadenas. Ya, entonces una de esas compra a las otras dos. Entonces tienen que ver, bueno, ¿existe una competencia? Y ojo, ni siquiera que existe una competencia. Esa oficina que vela porque eso no ocurra, también dictamina que lo que quedó de competencia no está a la misma altura, es un competidor más débil. Entonces también es una infracción. Entonces supongamos que estas tres cadenas se unen, Pancho Pollo, Superpollo y Aristía. Ya, y le queda, ¿verdad?, un tercero, voy a inventar un nombre, Pollos Doña Anita. Pero el Pollos Doña Anita tiene una mínima producción, y estos otros juntos, eso es el fondo de un monopolio, aunque tengan como competidora, en términos teóricos, a Doña Anita. Y eso la oficina antimonopolio lo detecta y lo penaliza, o a veces impide que se produzca tal venta, ¿ya? Que se produzca tal venta. No sé si ustedes se fijaron que, por ejemplo, ¿cuánto se llama? El TNT Sport Chile, ¿ya? Hubo un tiempo ya se sabía que el canal de fútbol había sido vendido, pero todavía no se demoró en pasar de CDF a TNT. Primero un cambio de colores, me acuerdo, colores pasó de ciertos bueno, al verde, y ahí después de repente un clásico TNT. Ya. Se señalaba que el tiempo que se demoró eso, entre otras cosas, era para establecer, ¿verdad?, el tema de antimonopolio. Bueno, en el cuanto de vista, ¿cierto?, también, ¿verdad?, económico, y también es un elemento muy importante de los grupos de izquierda, ¿verdad?, es potenciar la industrialización. A mediano plazo, ¿verdad?, plan a mediano plazo para lograr independencia económica. La jornada laboral de 40 horas semanales. ¿Ya? Es que eso se cumple, porque en rigor eso es así.
¿no es cierto? Uno, en horas continuas son 8 horas. Y si consideramos de lunes a viernes, sería 40 horas, se estaría cumpliendo. Y sueldo mínimo, es algo tan anhelado, ¿verdad? Por muchos trabajadores, ¿verdad? Sería, ¿cierto?, de 600.000 pesos, el sueldo mínimo. ¿Cuánto sería el sueldo mínimo en la actualidad, hoy día? Les preguntar ese dato, por ejemplo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo actualmente? Sueldo mínimo a las 16:52 minutos. ¿Cuál sería? Dayana dice 375.000 pesos. ¿Ya? O sea, APP, ¿no es cierto? Ya le voy a dar el dato exacto. Ya. Muy bien, Dayana, 377.000 pesos. ¿Ya? Ese es el sueldo mínimo. Calculen ustedes, pues, si eso alcanza para cumplir un mes. Considerando, ¿verdad?, una familia de 4 personas, promedio, 5 personas, con 337.000 pesos. ¿Ya? Entre los mayores de 18 años y menores de 65 años. Ahora, ya, también se podría replicar, claro, pero que eso lo está diciendo que ese es un sueldo por persona. Claro, porque y si una casa trabaja más de uno, serían 600, 700.000 pesos, ya, pero es que eso es aleatorio, ¿no es cierto? No todas las casas hay más de una persona o 2 personas trabajando. Entonces también ese argumento es discutible, porque se puede decir, no, porque eso es por una persona. ¿Qué tal si en una casa por 3 personas trabajan? Tú multiplicas eso y te ganas casi 1.000.000 de pesos, lo cual no es tampoco, ¿verdad? Sí, está bien, pero hay gente que estudia, está a los menores de edad, ¿verdad? Está a la tercera edad, ¿de acuerdo? Entonces, no está siempre, ¿sí? Milka levantó la mano. Milka. Por ejemplo, la gente que no puede trabajar, que tiene incapacidad, ¿Correcto? esas personas reciben un bono, ya que no pueden trabajar, pero el bono es muy insuficiente, reciben como 160. Claro. Esto es lo que, gracias, Milka, es lo que siempre se discute también, ¿ya? Por ejemplo, el Estado da una pensión como de gracia a cuando hay situación de invalidez, ¿no es cierto?, o enfermedad profesional. Cuando no existen los fondos previsionales que te dan una buena jubilación, porque uno también puede jubilar por invalidez o jubilar por una enfermedad profesional. Ya. Si no es así, el Estado te hace un aporte. Pero esto es verdad lo que te dice, es algo muy mínimo. Es algo muy mínimo. A veces en farmacología nomás, tú te gastas eso. ¿Te das cuenta? Y por eso es que, entre otras cosas, ¿verdad?, explica el gran descontento que hay en muchas personas por estos temas. Ya. El tema, por ejemplo, de ámbito económico y social, ¿verdad? En el sector impositivo, ¿cierto? En lo económico, ¿verdad? Disminuir el IVA progresivamente, disminuir la carga impositiva de la población, aumentar la carga de los grandes grupos. En el tema social, ¿ya?, protección al trabajador, capacitar al trabajador, es decir, darle herramientas para que pueda mejorar su trabajo y así obtener mejores ingresos. El tema de salud, es decir, reformar todo el sistema de salud, ¿ya? Todo el sistema de salud. Construir un sistema de previsión de salud. Sí, porque, por ejemplo, en Chile hoy día existe un sistema de salud mixto, ¿ya? La gran mayoría tiene un sistema público, como es FONASA, y también un sistema de salud privado, que son las ISAPRES, ¿ya? A diferencia de la AFP, también hay un tema que también hay que decirlo, la ISAPRE no es obligatorio. A nadie obliga a nadie a meterse a un ISAPRE. La AFP sí, este instante la AFP es obligatoria. Todavía eso es lo que está vigente, ¿ya? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que plantea don Eduardo Artés, ¿verdad?, sería eliminar el sistema mixto y plantear solamente un sistema estatal, ¿ya? Un sistema de salud estatal, no mixto. O sea, en la medida que ese sistema estatal sea bueno y de verdad responda, por ejemplo, a los requerimientos de las personas, bienvenido sea. Si siempre la duda va a estar, si vamos a reemplazar algo por otra cosa, que esa otra cosa sea mejor. Eso yo creo que es la opinión más sensata que puede haber. Ya, en educación, ¿verdad? Dice, también en la educación para Eduardo Ortiz, está organizada por el Estado de instalaciones, ¿ya? Que sí que todas las instalaciones educativas, todas pasan al Estado, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, incluiría todos los colegios y escuelas que son de propiedad de la Iglesia Católica, por ejemplo, colegios parroquiales, de orden, de concepciones religiosas, todo de acuerdo a esto, don Eduardo dice que eso pasa al Estado. ¿Ya? Y al pasar al Estado, el Estado fijaría de forma monopólica, ¿verdad?, qué plan y programa o qué orientación se debe cultivar en esas escuelas.
¿Ya? Esto es polémico igual, ¿ah? Esto es argumentable y contraargumentable, que todo pasa a nivel del Estado. Por ejemplo, de acuerdo a ese punto de vista, y no estoy exagerando ni siendo catastrófico, de ese punto de vista, por ejemplo, nuestro colegio no podría existir de acuerdo a eso. Claro, el CIEPT sería, así como tal, no podría existir. Sería una dependencia del Estado y no un colegio subvencionado en particular, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos igual es la propuesta de don Eduardo. Ya, y saben, muchachos, pues tiene que ser menos explícito en cada diapositiva, porque ya son las 5. Y son, claro, entonces, disculpen que sea un poquito más breve, ¿ya? No es mi estilo, pero es que aquí son hartas diapositivas y... Claro, una cosa así, ¿ya? Pues para poder también respetar el tiempo de ustedes que salen a las 5:30, ¿ya? Bueno, ¿qué dice don Franco Parisi? Este caballero que no puede volver a Chile, es una cosa bien curiosa. Yo haciendo recuerdo en la historia, no me acuerdo del caso del tiempo de Marmaduke Grove, que un candidato era candidato y estaba fuera del país. Marmaduke Grove, en la comienzo de la década del 20, por ahí, le pasó como el estilo. Ya estaba fuera del país y era candidato. ¿Ya? ¿Qué dice don Franco Parisi? ¿Ya? Este personaje como de derecha, pero atípico. ¿Ya? Bueno, él dice el presupuesto de tributación, rebajar y eliminar el IVA. Franco dice, Franco Parisi, eliminarlo en libros y en medicamentos, así que no se cobre IVA por medicamentos. Ustedes saben que IVA es algo que todos pagamos por una compra. Tú te compras un Super 8 o te compras un Cadillac, en ambos casos tienes que pagar un IVA. ¿Ya? Bueno, el IVA fundamentalmente afecta a personas con menos recursos, es regresivo. Porque ahí no importa la cantidad de dinero que uno tenga, tiene que pagarlo igual. ¿Ya? Bueno, también, ¿verdad?, el autoendeudamiento a partir de fondos previsionales. ¿Ya? Eso eliminarlo después, o minimizarlo. Disminuir el específico de los combustibles. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, ese impuesto que uno paga por el tema de la benzina, ¿verdad?, el combustible de los vehículos, ¿verdad?, disminuir. Franco Parisi lo dice eliminar, dice disminuir. Se mantiene para las grandes empresas mineras. Es decir, aquellas grandes empresas mineras que por su trabajo tienen que consumir importante cantidad de combustible, esas empresas mineras, de acuerdo a lo que dice Franco Parisi, deberían seguir pagando impuestos al combustible, lo cual es bastante sensato. Pues disminuir el gasto público, ¿ya? Eliminar cargos innecesarios. Esa es una lucha que se ha dado siempre. Muchos gobiernos han llegado al poder diciendo que van a eliminar cargos que están de más. Se ha avanzado algo, pero muy poco, ¿ya? Yo me acuerdo, hace muchos años, Carlos Ibáñez del Campo, por ejemplo, planteaba que él iba a barrer con toda esa gente que vivía en España. El Estado lo logró en alguna medida, pero mucha gente quedó bastante satisfecha porque se sintió que, no sé, pues de 100 cargos de más, don Carlos Ibáñez habrá eliminado unos 8 o 9. O sea, poco, muy poco. Claro. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que yo creo que también a un gobierno se le da como temor hacer eso, porque también hay un costo social. ¿Ya? Porque aun cuando un funcionario esté de más, pues ese funcionario tiene familia. Entonces hay un tema, ¿ya? Bueno, en educación, ¿ya? Gobernanza triestamental, es decir, que tanto docente, apoderado y estudiante, ¿verdad?, puedan decidir en torno al gobierno y administración de la educación. Agrega también Franco Parisi que toda la información será pública. Acompañamiento tutorial, tutor a los 6, ya dice. Sí, como acá. Ya, correcto. Es decir, ¿no es cierto? Ya, en el sentido, por ejemplo, que a lo mejor Franco Parisi estuvo la idea de nosotros, ya que cada tutor, claro, sea una tutoría personalizada, de más cercanía con el estudiante. Ya. Y en su sentido original, GEC, ¿ya? En su sentido original. Ahí me pilló lo que es GEC. Ya vamos a hacer después, queda pendiente eso. Ya, talleres extraprogramáticos, ¿ya? GEC. Ahí, mientras tanto, me va a colaborar aquí Francisco GEC, en educación, ¿ya? Son siglas de repente que, ¿verdad? No sé, abiertamente, yo le voy a inventar una sigla acá y paso piola, no, pues, ya, yo soy responsable de usted, ¿verdad? Y el GEC es su original. ¿Qué es lo que es GEC? Ya, ustedes buscan también, GEC en educación. ¿Qué significa GEC en educación? ¿Ya? Aquí lo vamos a poner, para volver después vamos a poner ahí su significado. Ya.
HEC. Ya, en salud, ¿no es cierto? Sistema único de fichas electrónicas, mejorar la referencia de información, ¿ya? Programas de salud diferenciados, ¿ya? Así que, por ejemplo, una persona más vulnerable tenga derecho a una salud mejor, ¿cierto? Después, potenciar la telemedicina. La telemedicina es un tema súper importante, ¿verdad? En la cual la persona puede tener algún tipo de prestación médica, pero a través, ¿no es cierto?, de medios como el Zoom o el Meet, ¿ya? Pero eso a partir de un médico. Un médico te está haciendo una consulta médica a partir de un computador, ¿ya? Porque se podría prestar para decir, no, pero a ver, claro, porque ese médico tendría que diagnosticar a partir del testimonio que tú le estás dando. Y bueno, y si el diagnóstico, ¿verdad?, es inexacto, porque la información es inexacta, es complicado. ¿Ya? Mejorar la salud primaria, ¿ya? Ciertamente medicina preventiva y salud mental. ¿Maestro? Jornada escolar completa. Ya, vamos acá, ¿eh? No, sí, yo soy transparente, chicos, ¿ya? ¿Sí? Ah, sí. Ya. Ah, mira. La jornada escolar completa. Ah, sí, Janet lo dijo. Ya. Eso le pasa a Janet por no hablar en voz alta. No, hasta llegar a Janet. Jornada escolar completa. Esa es la HEC. Jornada escolar, en su sentido original. ¿Ya? Recuerden que la jornada escolar completa, en su sentido original, se dejaba los ramos duros para la mañana y en la tarde era fundamentalmente tema extraescolar. Talleres, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese taller extraprogramático? ¿Ya? En lo malo está que después con el tiempo, ¿verdad?, la jornada escolar completa derivó en clases todo el día. Sí. Y el sentido no era ese en un comienzo. ¿Ya? Porque, no sé, por ejemplo, estar aprendiendo conceptos de estudios sociales a las 5:04 de un día torre como el día es medio complicado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, originalmente era eso. En la mañana, ramo duro que se llama, o de currículum rígido. Historia, lenguaje, matemáticas, los típicos. Y en la tarde, talleres de aplicación, muchos de ellos lúdicos, artes manuales, educación física, talleres de educación física. Ni hablar, ¿verdad?, el temita de la eliminación, ¿verdad?, o cuasi eliminación de educación física como ramo. O sea, nos quejamos que nuestros niños y jóvenes ha aumentado la obesidad, independiente de la pandemia, porque el aumento de la obesidad infanto-juvenil era antes de la pandemia. Ya, nos quejamos de eso, pero eliminamos al mínimo o redujimos al mínimo la educación física, por ejemplo. Entonces, es un sinsentido increíble. ¿Ya? Es un sinsentido increíble. Gracias, Janet. Gracias también, Emanuel. Después, también, ¿no es cierto?, con respecto bueno, ya hablamos de medicina, ¿verdad? ¿Cierto? Y también, que mantenga algo importante, Franco Parisi, disminuyeron un 60% las listas de espera, ¿ya? Mediante el aporte. Si es así, sería fabuloso, ¿ya? La lista de espera, ¿no es cierto?, que eran consultorios. Acuérdense que el fenómeno es absolutamente cuestionable, ¿verdad?, de personas llegando a temprana hora de la mañana a conseguir un número para que lo atiendan. Ya. En un momento dado, el presidente Lagos, Ricardo Lagos, le da al presidente Bachelet, cuando era ministro de Salud, la misión de acabar con la lista de espera. Se logró en gran medida, pero que hay que mejorar. Ese número que nunca atiende, que uno llame y no pasa nada. Pero también hay consultorios cuya atención es muy buena. Entonces hay de todo, ¿ah? Hay de todo. Y si Franco Parisi, aspectos laborales, libertad de conciencia, ¿no es cierto? Poder negarse a rezar algo, ¿ya? Alguna, por ejemplo, no sé, por religión, ¿ya? Cuyo día sábado o domingo, ¿ya? No es compatible con el trabajo. Yo me acuerdo en alguna oportunidad tuve un colega, claro, que era del mundo cristiano sabatista, los sabatistas. Ellos, por ejemplo, no tienen actividad laboral remunerada un día sábado, por ejemplo, ¿ya? Porque la semana del movimiento sabatista va de domingo a viernes. El sábado es su día del Señor, hay que tener sus cultos. No trabaja un día sábado. Entonces, el conflicto se armó, yo me acuerdo, porque salió incluso en televisión, que se estaba citando a una peña folclórica de su colegio, que puede ser, ¿no es cierto?, un sábado. Y el colega decía que no, y aludió al tema, por cierto, a libertad de conciencia. Porque iba a trabajar, ¿verdad?, ese día sábado, y en contra de sus preceptos religiosos, ¿verdad? Por lo tanto, y el colega ganó la pasada.
no recuerdo si fue juicio o fue un tema de inversión del trabajo, no recuerdo, pero de que se le dio la razón, claro. Ahora, evidentemente eso tiene que gritarlo previamente, porque uno podría después, astuta y maliciosamente, arguir cualquier elemento de conciencia para no hacer lo que se le manda, ¿verdad? Claro, o como de repente yo soy sabatista, no. Está claro que puede ser cuestionable desde el punto de vista del empleador, ¿no verdad? Bueno, y sobre todo, por ejemplo, también el derecho, por ejemplo, a denunciar la corrupción de manera tranquila, ya que no haya algún tipo de coacción al hecho de que tú puedas denunciar corrupción, a una presión, ¿verdad? Si no haces tal cosa, te echamos del trabajo, o al revés, por ejemplo, un incentivo económico para hacer algo a sabiendas que es un delito. Ya, y hay un detalle, fíjense, ahí el trabajador, la trabajadora, no se la puede sacar con que lo presionaron. Si a mí, por ejemplo, en un empleo cualquiera, me ofrecen dinero para cometer un ilícito, y yo acepto, yo soy tan responsable como el jefe que me está induciendo a eso. ¿Ya? La ley es así. ¿Cuándo no es así? Cuando, por ejemplo, uno está exculpado, cuando la coacción es por amenaza de despido. ¿Ya? Amenaza de despido. Ahora, el problema es cómo probarlo, porque si es verbalmente, la resolución se puede ir de negativa, pero no, porque en ningún momento te van a despedirte. Pero uno sabe que a veces existen amenazas, disimuladas. Bien, pues llegamos a don Sebastián Sichel. Ahí salió ahí con su cabellera y barba plateada. ¿Ya? Vamos por Chile. ¿Cierto? O Chile podemos más, vamos por Chile, ya. Dejemos que vamos por Chile, ¿eh? Bueno, Chile podemos más. Es verdad, se la cambiaron ese nombre que uno se confunde. Y aquí lo que dice don Sebastián Sichel, el otro Sebastián, como dice la gente, algunos contrarios, en torno, ¿verdad?, a estos temas. Por ejemplo, en cuanto a FOGAPE. ¿Qué es lo que es el FOGAPE? No, aquí dice, Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios. ¿Ya? Claro, porque recordemos que Sichel representa a la centro-derecha. Por lo tanto, muchas de sus obras o medidas va a ser en pro de la visión, la mirada de centro-derecha. Y ahí, por ejemplo, el tema de las pymes y el pequeño empresariado, ¿verdad?, es importante. A todo esto, cerca del 80% en Chile, del sector que da trabajo en Chile, es el pequeño y mediano empresario, más de lo que uno podría pensar. Ya, elevar presupuestos a programas pro emprendimiento, Corfo, Cercotec, FOSIS. ¿Ya? Potenciar el desarrollo de las pymes focalizadas en desarrollo y investigación. De hecho, por ejemplo, este candidato Sichel señala que cuando fue presidente del Banco Estado, otros dicen que no, pero él señala que uno de los rasgos que él tenía era promover el desarrollo de las pymes. Ya, promover el desarrollo sustentable, enfocado en el desarrollo regional. Acuérdense que el desarrollo sustentable es el desarrollo económico con respeto al medio ambiente, los recursos naturales. El tema del agua, el tema, ¿no es cierto?, de la forestación, la energía limpia, todo eso. ¿Ya? Incentivar una lógica descentralizadora. Ya que incentivar una lógica descentralizadora, igual es un tanto genérico. Ya, pero como, ¿qué elemento, indicador, por ejemplo, evaluativo, uno tiene para eso? No, es que yo lo vas a incentivar en tu discurso. ¿Qué medida ya? En medida, pero ya, ¿cuál? ¿Qué medida? Uno puede decir, cuando yo me eligen presidente, ¿verdad?, voy a incentivar que no todo esté radicado en Santiago, que haya una autonomía regional. Ya, está bien, pero ya, ¿cómo eso lo vamos a llevar a cabo? Pues de repente se pueden decir muchas cosas. Devolución del IVA, ya, en medicamentos y alimentos. Por lo tanto, devolución del IVA, ¿verdad? Si uno paga, ¿no es cierto?, tanto por IVA, así como te devuelven, ¿no es cierto?, el impuesto interno devuelve el 10% de la cotización, ¿verdad?, de honorarios. Cuando uno expide boleta de honorarios, ¿verdad?, hay un instante que eso se te devuelve después, ¿cierto?, con un monto. Entonces, esa devolución del IVA irá por esa vía, ¿ya? Pero el IVA específico en medicamentos y alimentos, ¿ya? Dice ahora por una sociedad inclusiva, igualdad, ¿verdad?, igualdad de oportunidad y de sueldo. Eliminar, ¿no es cierto?, que a sueldos, a géneros distintos, sueldo diferente. O
sea, no puede ser que un trabajo hecho por un varón se pague tanto y el mismo trabajo, la misma condición hecha por una mujer se pague menos. Es un tema que en algunos rubros se da más que en otros, ¿cierto? Después, empleo femenino, potenciar el empleo femenino. Y eso, por ejemplo, además de la oferta de empleo femenino, también la posibilidad que muchas mamás, ¿verdad?, tengan la posibilidad con tranquilidad de poder dejar a sus hijos, mientras están trabajando, sobre todo en familias monoparentales, seguros, tranquilos, buenas a las cunas, con profesionales adecuados para eso. ¿Cierto? Y pensión de alimentos, a quien deba pensión de alimentos, hoy día, por ejemplo, ya un señor está atrasado la pensión de alimentos para sus hijos. Ya, que eso le implique irse a DICOM, que sea una deuda comercial eso. ¿Ya? Así como es, ya uno, por ejemplo, saqué un computador de ahí en el líder, ¿verdad?, en cuota, si dejé de pagar la cuota me mandan a DICOM, ¿no es cierto? Bueno, que eso también, esa misma lógica, afecte, ¿verdad?, a los deudores de pensión de alimentos. ¿Ya? Fondo de pago de alimentos. Y en aquellos casos extremos, ¿verdad?, que hay un fondo especial para atender a aquellos niños que no han sido cautelados, ¿verdad?, en sus derechos legal de que sus padres son padre y madre, ojo, padre y madre. La pensión alimenticia es a ambos. Lo que pasa es como la mayoría de los niños, pero a veces con las mamás, ¿verdad?, los infractores a eso, generalmente son los papás. Pero el deber de alimentar a los hijos es depende de los dos, no solamente del padre, ¿verdad? Aunque, evidentemente, el número de infractores más bien es su nombre, ¿verdad? Ya, derecho a vivienda digna, reforzar el reglamento de integración social, construir porcentaje de vivienda con subsidios, seguro de cesantía, ¿verdad?, 25 a 30% del sueldo para poder pagar los gastos básicos. Ya, ¿qué propone Sebastián Sichel en salud? Ya, en partida, ¿verdad?, apoyo y seguimiento de los casos de la violencia familiar, flexibilidad, ampliar la cobertura de salud mental, carrera profesional para directores. También ahí implica profesionalizar la carrera de director, ¿ya? Mejorar las condiciones para los profesores, acelerar la carrera docente. Para que ustedes sepan, la carrera docente es una serie de pasos, de mejorías que están sujetos a los profesores, sobre todo que hacen en la enseñanza municipal, ¿ya? El portafolio que se llama un tiempo y todo ese tipo de evaluaciones. Que además, por ejemplo, cuando un profesor o profesora acredita experticia en alguno de estos temas, ¿verdad?, su sueldo se le incrementa. Entonces es un incentivo, doble incentivo. Mejorar, digamos, su labor docente mediante más experticia y al mismo tiempo mejorar su remuneración. Después, potenciamiento del ámbito socioemocional, talleres, perfeccionamiento, ¿verdad? Que la carrera profesional para directores sea atractiva. ¿Cierto? Sea atractiva. ¿Alguna consulta, muchachos, muchachas? ¿Algún aporte, alguna duda? Para pasar a la única mujer de este grupo de candidatos, doña Yasna Proboste. ¿Les cuento algo personal? Personal, ella no fue compañera mía en la universidad, pero una promoción más abajo de la mía. Claro. Cuando yo iba, por ejemplo, en segundo año de historia, ella iba en primer año de educación física en la UPLA. Yo me acuerdo de ella como alumna, como estudiante, sí, porque de la universidad, Yasna Proboste fue dirigente estudiantil. Me acuerdo perfectamente, y ni siquiera tengo que esforzarme para acordarla. ¿Ya? Sí, Yasna Proboste. Estudié aquí en la UPLA, también fue mi casa de estudio. Un detalle más al margen, ¿eh? Bueno, ¿qué dice mi compañera de universidad, Yasna Proboste? Ya, dice que asegurar un piso mínimo a la familia, protección social, para salud, vivienda. En la parte laboral, fortalecer la generación de empleos. Importante que eso se pueda concretizar, ¿ya? Porque todos podemos tener la buena intención de aumentar los empleos, pero ¿cómo? ¿Cómo? Una de las formas, ¿verdad?, es bajar los impuestos a las empresas que acrediten que están dando más empleo, ¿ya? Es una manera, siempre. Por ejemplo, un dueño de una industria, por ejemplo, que acredite que constantemente está empleando más gente, se le hace un descuento de base tributaria, ¿verdad? Es una manera, puede haber muchas más. Claro, porque llenarnos, por ejemplo, ya, vamos a aumentar los empleos.
pero haciendo cada vez más y más trabajos estatales. No, pues caemos en lo que queremos evitar. Muchos cargos de más, ¿verdad? Bueno, fortalecer la generación de empleo, reinserción, ¿verdad?, laboral, que una persona, por ejemplo, que pierde su trabajo pueda recuperarlo a un corto plazo, porque cómo tú vas a satisfacer tus necesidades básicas, tú y tu familia, ¿a partir de qué? Si no tienes trabajo. Las pensiones, financiamiento, ¿verdad?, aporte estatal y personal, o sea, ahí sería un triple, mejor dicho. Para mi jubilación va a aportar el Estado, va a aportar, ¿no es cierto?, la persona, el trabajador y el empleador, ¿ya? O sea, sería un triple financiamiento, ¿ya? Triple financiamiento. Es un tema técnico muy complejo, ¿eh? El asunto, claro, porque, por ejemplo, supongamos, ya, le aumentamos el porcentaje de financiamiento de origen del empleador. Perfecto, esto sería, ya, pues está bien, pero que esa acción de que el empleador aporte más, digamos, que no sea un desincentivo a la oferta laboral. Claro, porque me decís, ya, ¿sabes qué más? Ahora me sale más caro, puede ser un empleador, de contratar gente, mejor contrato menos. O no doy más trabajo, pues me va a salir más caro, ¿se entiende? Entonces, por eso hay que hacer un cuidado. Bueno, en la educación, por ejemplo, los pilares de la educación, de acuerdo a Yanna Proboste, dice que la equidad, la justicia educativa. ¿Ya? Es decir, que entendiendo por justicia educativa a aquella igualdad de oportunidades. ¿No es cierto? No es lo mismo una PSU o una PDT, como se llama después de transición, dada por un estudiante que a lo mejor tuvo todas las herramientas de enseñanza media para que le vaya bien, pero universidades colegiales, programas archipasados, que a lo mejor un estudiante que estaba en un tema más bien rural, lejos de su colegio, gran parte del día lo hacía viajando de su casa al colegio, a lo mejor los profesores, con toda su buena intención, a lo mejor no le pasaron todo el programa, tanta cosa. Entonces, ahí, esos dos jóvenes, ¿verdad?, llegan a dar la misma prueba, ¿se dan cuenta? Pero no con las mismas herramientas. El primero, winner, por ejemplo, le va a ir bien. Y la mayoría del colegio, por ejemplo, bueno de Santiago, por ejemplo, le va bien a esos estudiantes, ¿sí? En realidad. Versus a lo mejor este o esta otro estudiante, ¿verdad?, que tiene que batírsela con una serie de escollos y da la misma prueba. Entonces, eso se llama justicia educativa, ¿eh? Bueno, enfoque de derecho que no sea sexista. Eso se ha avanzado igual, ¿eh? Hoy día debe ser el sexismo en educación es poco. Hay como todavía estertores respecto a eso, pero pocos, ¿ya? El Estado, de acuerdo a esto, debe ser garante de la educación pública, ¿ya? Y la educación debe ser para la vida y sobre todo desde el punto de vista ecológico, con respeto al medio ambiente, ¿ya? Otro pilar importante, ¿verdad?, dentro de la educación sexista, o no sexista, perdón, es la formación ciudadana, ¿ya? Y adecuada a cualquier contexto, a cada contexto particular, ¿ya? O sea, el que no sea solamente, no sé, pues, el estudiante de Punta Arenas, ya, se va a enfrentar al mismo programa de estudio que el de Arica, ya, pero que el sello del puntarenense, ¿verdad?, sea adecuado a su realidad de puntarenense. Y lo mismo que el de Arica, ¿se entiende? Porque si no, sería aprenderse cosas por aprendérsela, ¿ya? Por aprendérsela. Igual tampoco es la idea, la idea que apuntemos hacia él, aprendizaje significativo. Ya. Acá nosotros también tenemos en el aspecto de salud, ¿verdad?, un importante aumento, de acuerdo a lo que dice Yanna Proboste, ¿verdad?, al aporte fiscal en la salud, ¿ya? Por ende, eso se va a verificar en mejora del servicio, Fondo Universal Solidario, ¿verdad? Todos los trabajadores tendrían a aportar a eso, ¿ya? Plan de salud universal. Asegurar un acceso equitativo a los servicios de salud, ¿ya? El plan de salud universal favorece, ¿cierto?, que tanto la infancia, la vejez, todas las edades tengan un acceso, por así decirlo, bastante asequible a su salud, ¿ya? No porque no tener dinero, ¿verdad?, es por ese motivo te van a atender mal, o no atender, ¿ya? O no esté los recursos, o sean impagables. ¿Te das cuenta? Que la vida no esté sujeta a tu recurso económico. Es así, y yo creo que nadie va a opinar de forma distinta. El tema es saberlo con... ¿Ya? Una patita coja en materia de salud es la salud mental, ¿ya? La salud mental es cara. Estoy hablando, por ejemplo, patologías como la depresión, esquizofrenia,
bipolaridad, etcétera. Una serie de cosas que afectan a muchos chilenos y chilenas hoy día. Atenderse ese tipo de enfermedades por consultorio es complejo. No están los tiempos muchas veces, o las asignaciones de las terapias o consultas son muy espaciadas en el tiempo, ¿ya? La psicofarmacología, ¿verdad? O psicotrópico es cara también. Entonces, claro, si además de que te diagnosticaron tú una depresión, también el tema es tratártela, ¿cierto? Y que ese tratamiento apunta a buena calidad de vida, ¿se dan cuenta? Ahora, en materia de vivienda, mejorar el uso del suelo en emplazamiento, mejorar el acceso a la vivienda, ¿verdad? Regularizar las tomas de terreno. O sea, las tomas de terreno tendrían que tender a terminarse, ¿no es cierto? ¿Cierto? Conocer las propiedades del Estado disponibles para construir. Reutilizar zonas deprimidas. Recuperar espacio urbano, espacio que se han ido perdiendo con el tiempo. Eficiencia energética. Una de las energías más limpias es la energía solar. Utilizar la recambio del sistema de calefacción, sello verde. La mayoría de los candidatos, ¿verdad?, de todos casi los colores, se refieren, ¿no es cierto?, al tema ecológico. Yo me acuerdo de la primera candidata de la historia que se planteó como completamente ecologista fue Sara Larraín. Sara Larraín, que, bueno, no menciono ni mucho menos. Y después Alfredo Sfer, también el ecologista, animalista incluso, ¿ya? Pero Sara Larraín fue la primera que se planteó abiertamente ecologista. Bueno, don Marco Enrique, me lo pasé muy por alto. Él en un comienzo estaba como dejado del lado de la elección hasta que, claro, porque había un tema por Sukimich, un tema de unos dineros, ¿verdad?, mal enfocado, mal habido, ¿verdad?, del cual él pudo demostrar su inocencia, por eso que es candidato. Porque no puede ningún candidato serlo con causas pendientes. ¿Ya? Si hay una causa judicial pendiente, ¿verdad?, no puede ser candidato. Tiene como Parisi. Claro, porque en el tema, ¿cierto?, de las pensiones alimenticias, ¿verdad?, no hay un juicio en contra de Parisi, sino que son pensiones alimenticias adeudadas, ¿ya? Entonces hay un matiz. Ahora, el tema está, ¿cierto?, que yo no sé cómo lo va a hacer finalmente, Franco Parisi, ¿cierto?, no puede entrar al país con esa deuda, ¿te das cuenta? Por eso que la campaña la ha hecho desde Miami, tengo entendido. Bueno, ¿qué dice Marco Enrique Ominami del Partido Progresista? ¿Ya? Partida, por ejemplo, reactivación de la economía y del empleo, inyección de dinero por parte del Estado, incentivar el consumo, me imagino que consumo responsable, ¿ya? Empresas de estrategia insolvente, las empresas de estrategia insolvente pasarán a mano del Estado. El Estado debe endeudarse para apoyar a la población, venta de bonos solidarios, ¿verdad?, créditos externos. Vender la deuda para ganar con los intereses, a tasas preferenciales, ¿ya? Claro, de hecho, la instancia del endeudamiento, ¿verdad?, estatal, también es un tema que todo el gobierno le hace el quite porque Chile, sépanlo, bajo dictadura tuvimos una tremenda deuda externa, que a fines de dictadura, especialmente con el ministro Nambije, eso se minimizó, ¿ya? Y por lo menos en materia económica, se logró entregar a los civiles una cartera más saneada, ¿ya? También de inversión social, ¿verdad? En Marco Enríquez tenemos protección social y educación, apoyo a las mujeres, endurecer y agilizar procesos judiciales, eliminar la discriminación por género, ¿verdad?, la diversidad sexual, despenalizar totalmente el aborto y garantizarlo. O sea, de acuerdo a esto, de acuerdo a Marco Enrique, ¿verdad?, el aborto debería ser absolutamente legal. Porque en un comienzo se abrió la posibilidad, ¿verdad?, de aborto por 3 causales, ¿verdad? Inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre, ¿verdad?, y violación, ¿ya? Hay que decir que no, porque hay que imponerse el modelo cubano o chino, en que una madre hasta los 3 meses puede disponer abiertamente de quién está en su vientre, ¿ya? Porque sería como sería una extensión de su propio cuerpo. Y por eso incluso hay un eslogan de la UCG que dice eso: yo soy dueña de mi cuerpo. Por eso, si soy dueña de mi cuerpo, puedo abortar. La gran pregunta está en que si un feto, que es otra persona, porque un feto es una persona, ¿no?, aunque todavía no nace, pero es persona,
es parte del cuerpo de su madre. Esa es una gran discusión, ¿verdad? Pues si es así, si es parte del cuerpo de la mamá, se entiende legalmente como extensión del cuerpo de la mamá, se puede abortar. Incluso podría ser asumiendo el riesgo hasta más de 3 meses. Entonces, después de 3 meses es un riesgo para la madre también, ¿verdad? Pues si entendemos que es una persona distinta, que está al interior, ¿no es cierto?, del vientre materno, entonces es más cuestionable el tema de legalizar el aborto todo trans, ¿ya? Entonces, es una discusión valórica que hasta el momento no hay consenso, ¿eh? No hay consenso. Maestro. Es que yo no lo veo, bueno, el profesor tiene que avisar. Avísame tú mismo, ¿ah? Yo no lo veo. Maestro. Dice, una pregunta a la pregunta social puede ser elegir un candidato y otro contrario. Claro. Mira, pensando que nos quedan 2 minutos, voy a... me faltó Gabriel Boris. Sí, y Cast. Sí. Ya, pero vamos a la pregunta esencial. Sí. Entonces, por ejemplo, usted... ya, dice ahí candidato 1 y candidato 2. ¿Ya? En salud, por ejemplo. 2 medidas. En educación, 2 medidas. Ya, por ejemplo, candidato 1, por ejemplo, de lo que no nombré hoy día, no alcancé. Ya, Gabriel Boris. Y aquí plantea 2 cosas, Boris, con respecto a salud. 2 cosas de Boris con respecto a educación. Y aquí están. 6 cosas te sale la misma información del texto. Ya, ahora, por ejemplo, ¿quién fue? Dayana. Por ejemplo, para hacerlo a lo mejor como más evidente el contraste, a lo mejor ya, estoy pensando ya, Cast. ¿Ya? ¿Qué dice Cast con respecto a salud? 2 cosas. ¿Qué dice Cast con respecto a educación? Usted, elegir. ¿Ya? Ahí cuando decimos fundamente su selección, en el fondo es hablar, digamos, brevemente por qué le llamó la atención de estas propuestas. O, por ejemplo, si usted la cree inviable, por ejemplo. Estoy pensando en pena de muerte, estoy pensando en aborto. Téngase absoluta libertad, ¿ya? Para hacerlo, ¿ya? Para hacerlo. Bien, pues, muchachos y muchachas, alguna consulta, alguna duda. Me faltaron algunos candidatos, pero vamos a hacer la manera, ¿verdad?, de mandarle aquella explicación que me faltó, ¿ya? Pero ya son las 5:30 y yo insisto, ustedes tienen su tiempo también y hay que respetárselo, ¿ya? Pero de todas formas no se hagan problemas. En el fondo, elegir, como está explícito acá, ¿verdad? Ya, supongamos ya, de este señor que no tampoco hablé. Salud, ¿ves? Ahí, José Antonio Cas, no estoy haciendo reglamento a Cas, por ejemplo. Ya, no, por favor, ya. Entonces ahí están las medidas, ¿ves? Y eso, por ejemplo, si eligen a este señor, colocarlo acá. No, profe, yo más atención Marco Enrique. Listo, vaya Marco Enrique, ya salud y también haga lo mismo. Éxito, muchachos, pueden empezar desde el día mismo a hacerlo porque no es tan difícil, ¿no es cierto? Pero por supuesto veremos la forma de hacer llegar la explicación que falta, ¿ya? Así que tranquilo, ¿ya?